Mis queridos terceros, en este módulo número 3 vamos a ver los siguientes temas: operatoria con números imaginarios y también representación de números complejos. Cada tema lo veremos en un video distinto, así que ahora comencemos. Ya, después de esa super presentación, vamos a empezar entonces con un breve resumen de la primera clase que tuvieron con el profe Esteban, ¿ya? Entonces vamos a hablar algunos aspectos que habían en esa clase, aunque yo igual los anoté en el solucionario del módulo número 2 para que lo revisen, ¿ya? Ya, entonces con respecto a los números imaginarios, lo primero que teníamos era que aparecían como solución de ecuaciones cuadráticas, pero estas ecuaciones cuadráticas no tenían solución en R, ¿ya? Al no tener solución en R, entonces lo que se hace es construir un nuevo conjunto en donde este tipo de ecuaciones sí tenga solución, ¿ya? ¿Cuál era la ecuación cuadrática base de la que salía todo esto? Era la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, ¿ya? Entonces ahí en el video mostraban que si yo intentaba resolver esto, me quedaba eso, y al resolverlo el resultado sería eso. Pero esto no tiene solución en los reales. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Creamos un conjunto nuevo, y en ese conjunto este número sí va a existir, ¿ya? Este número que estaba acá, ese número que está ahí, es el número base de los números imaginarios y se llama unidad imaginaria, ¿ya? Entonces esa va a ser la observación número 2, que nuestra unidad imaginaria entonces iba a ser y igual raíz cuadrada de menos 1, ¿ya? Como este número es solución de la ecuación que está escrita arriba, entonces lo que se cumple es que y al cuadrado tiene que ser menos 1, ¿ya? Siguiente cosa que vieron en la clase anterior fue lo que tenía que ver con potencias de i. Entonces en las potencias de i les apareció que eran potencias de la unidad imaginaria y se repetían en ciclos de 4, ¿ya? Y lo que teníamos era el resultado de i elevado a 1 es i, el de i elevado a 2 es menos 1, menos i en el i elevado a 3 y en el i elevado a 4 sería 1, ¿ya? Entonces, ¿para qué me servía esto? Para resolver ejercicios del tipo i elevado, no sé, a 75. Entonces ahí lo que tenían que hacer era tomar el 75, dividirlo en 4, y al dividir esto me va a quedar el 4 en el 7 sería 1, me sobran 3, bajo el 5, 4 por 8 son 32, me sobran 3. Y esto que me sobra es lo que tengo que mirar acá, ¿ya? Como me sobran 3, entonces el i elevado a 75 es lo mismo que tener i elevado a 3, por lo tanto la respuesta es menos i, ¿ya? Ya, entonces lo que vamos a agregar como primera parte de esta clase número 2 tiene que ver con operatoria con números imaginarios, ¿ya? Y a esta le vamos a llamar observación número 4, que va a estar a continuación de las que habíamos anotado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero analizar con operatoria con números imaginarios? Primero, lo que vamos a ver es qué es lo que pasa con la suma cuando yo tengo dos números imaginarios, ¿ya? Entonces yo voy a decir, si yo tengo un imaginario y le sumo un imaginario, el resultado será un imaginario, ¿ya? Pero si yo tengo un imaginario y le resto un imaginario, el resultado podría ser imaginario, pero también podría ser real, ¿ya? ¿En qué situación estoy teniendo esto? Por ejemplo, si yo tengo 5i más 2i me va a dar 7i, y eso es un imaginario, ¿ya? Si yo tengo 3i menos 4i, eso me va a dar menos i, que también es un imaginario. Pero si yo tengo 4i menos 4i, eso me va a dar 0, y el 0 se me va a devolver a los números reales, ¿ya? Voy con lo siguiente. ¿Qué va a pasar ahora si yo tengo multiplicación? ¿Ya?
Entonces para la multiplicación lo que vamos a tener es lo siguiente. O mi pregunta va a ser, ¿qué pasa si yo tengo un imaginario y lo multiplico por un imaginario? Para obtener la respuesta de esto voy a observar lo siguiente, ¿ya? Supongamos que yo tengo el 5i y lo quiero multiplicar por 2i. Esto lo voy a multiplicar igual que como lo hacíamos en álgebra, o sea, números con números, letras con letras. Entonces esto me va a quedar 5 por 2 van a ser 10, y por i va a ser i al cuadrado. Ah, pero yo me tengo que acordar que el i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esto que está escrito acá es 10 por menos 1. Y 10 por menos 1 es menos 10. Por lo tanto, cuando yo tengo un imaginario y lo multiplico por un imaginario, la respuesta va a ser un número real, ¿ya? Esto siempre va a pasar. ¿Por qué va a pasar siempre? Porque al estar multiplicando dos imaginarios siempre me va a aparecer el i cuadrado, y el i cuadrado siempre va a ser menos 1, ¿ya? Ese menos 1 ya se devolvió a los reales, por lo tanto multiplicado por cualquier otro número va a seguir siendo real, ¿ya? Por último, ¿qué nos va a pasar en la división? O sea, aquí voy a tener que pensar, ¿qué va a pasar si yo tengo un imaginario y lo divido en un imaginario? Entonces vuelvo a analizar lo siguiente y voy a decir, ya, supongamos tengo el 4i y lo quiero dividir en 2i. Entonces aquí va a pasar lo mismo que pasaba en las ecuaciones, o sea, perdón, en la expresión algebraica. Eso se va a simplificar con eso. Por lo tanto me va a quedar solamente el 4 partido en 2 y eso es 2. Y el 2 pertenece a los reales. Por lo tanto, cuando yo hago una división entre dos números imaginarios, el resultado siempre va a ser un número real. ¿Por qué va a pasar eso? Porque los i siempre se van a poder simplificar, ¿ya? Bueno, esto era entonces lo que quería ver como primera parte en este video, que no estaba incluido en el video anterior y que es muy importante que lo tengan presente, ¿ya? Sobre todo esto que aparece acá, ¿ya? Así que nada, pues para que lo anoten dentro de sus apuntes y yo creo que anotarlo como una clase 2 y un resumen, anotar todo lo que pusimos aquí como observaciones, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video para empezar ya con complejos y ahí ya ver su gráfica y todo lo demás. Nos vemos en el otro video.